Este fanfic no es mío, es del Inca Code. En la descripción les dejo el link de esta historia. Los secretos son lo más importante. Código de enlace Chapter 16. Segunda clase con Capitano, Focal Orsiei. Resumen. La segunda clase ha comenzado. Esta vez los participantes son un cadáver vivientes, una dictadora con complejo de otaku y una suicida con tendencias depresivas. Notas. Este capítulo decidí cambiar mi enfoque de narración, porque en serio que odio tener que escribir nombre tras nombre cuando quiero escribir un diálogo. En serio, como esto es más fácil. Intenté probarlo para ver si era más fácil, pero mi cerebro se fundía de desinterés cada vez que tenía que escribir algo como Linka. Wey. Parece más una obra de teatro que una narración a tiempo real a mis ojos, aunque tengo un nuevo respeto al que narra de esa forma. Y lamento responder lo de Paimon, mi teoría, en esta clase, pero el contenido es tan absurdo que este capítulo fácilmente llega a las 8 o 10k de palabras. Texto del capítulo. Bienvenidos a la segunda clase, me alegra mucho verlos a todos. Este capítulo abarcaremos múltiples temas importantes, como lo sería el destino en Teyvat, quiénes fanes y las deidades en Teyvat. ¿Alguien me explica por qué le habla a la pared? Ei no entendía aún del todo las tendencias esquizofrénicas de su anfitrión. Ni siquiera sé por qué te pregunto. Ei solo se lamentó severamente haber vuelto a asistir a estas tontas reuniones. Originalmente negó cualquier interés de participar de nuevo luego de la desastrosa charla anterior. Pero luego Miko le insistió a muerte en asistir con una cámara oculta para grabarlo todo. Esta no entendía del todo por qué esta quería que lo grabara, pero bueno, ¿quién era ella para juzgar a la zorra de tendencias sádicas? Guau, qué interesante, capitano. Exclamó Focalors con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú no? La verdad es que la Arconte Hidro no entendía para nada a Capitano, que solo se había quedado quieto desde que aparecieron. Obvio que no. Digo, mira, lo dudo que esa cosa respire, señaló de manera acusadora al hombre vestido de negro y que no parecía moverse ni un centímetro. Focalors no pude evitar tragar saliva al observar con más detalle al hombre estatua. Sus instintos divinos le gritaba que estaba muerto, pero sus ojos decían otra cosa. Era raro y incómodo. En serio, Linka, no sé de dónde sacas a gente tan rara. En todos mis siglos de vida no he visto a seres tan confusos y extraños. Sus palabras no eran una queja superficial y juguetona, no eran 100% crudos y directos. El hombre y la mujer que tenía enfrente eran repugnantes a sus ojos, ambos parecían desafiar lo que ella y Makoto conocían. Se suponía que los dioses en Teyvat eran seres de energía, seres que trascendieron la carne y el tiempo para alcanzar la divinidad. Pero frente a ella tenía a dos entes que parecían rechazar esa verdad absoluta, y si solo fuera eso, ella solo sentiría algo de peligro o incomodidad, pero parecían escupir en los principios del mundo. Por ejemplo, Focalors, la diosa de la justicia, que en general no era una verdadera deidad, estaba rota de pies a cabeza. Su estado espiritual estaba tan fragmentado que no entendía cómo seguía viva, aunque probablemente debía atribuirse al trono divino del Arconte Hidro que obligaba a su espíritu a aferrarse al plano terrenal. Se suponía que el alma era la cosa más eterna y valiosa, ya que no importa cuánto tiempo pasara, su energía e identidad se mantenían en base. Era lo más sagrado entre lo sagrado. Cada dios menor o mayor entendía ese concepto como ningún otro, pero la mujer que tenía enfrente parecía escupir en ese valor, destruyendo su carne y espíritu para solo ser un espejismo de lo que debía ser. Si tuviera que describirlo, sería conocimiento y divinidad. Eso era lo que era actualmente la Arconte Hidro, solo un conjunto de recuerdos que mantenían unida una gran masa de energía, como hilos que se descoserse con el tiempo. Por otro lado estaba este humano llamado Capitano. Era tan o incluso más repugnante que la falsa deidad que tenía a su lado. Sabía que era de los principales generales en la gran catástrofe de hace 500 años, un humano con el poder de un dios, un hombre que teóricamente debió trascender el pecado de la carne y el tiempo para llegar a la iluminación de la eternidad, pero entonces, ¿por qué parecía todo lo contrario? ¿Quién diablos eres? Su voz estaba cargada de veneno y odio ante lo que tenía enfrente. Era una blasfemia a todo lo que representaba la eternidad. Vamos, y deberías calmarte ahí, Dango. Focalors intentó aligerar el ambiente con una sonrisa incómoda.
Guarda silencio pecadora, pero, suspiro está bien y tú ganas al final. Esta solo pudo suspirar con pensar, no intento discutir, era evidente en los ojos de la Shogun que no aceptaría un no por respuesta. Responde la pregunta de una vez. Su tono era gélido e imponente, digno de la representación del rayo. Él no te responderá. El desdén en la voz del hombre fue como un látigo a las preocupaciones de Ei. Señor Linka, esto no es de su incumbencia, lo es, estás en mi dominio y en lo que a mí respecta las amenazas no están permitidas en este lugar. Su voz estaba cargada de seriedad, muy lejano de su tono sereno y juguetón. Ei solo pudo suspirar resignada. Algunos podrían preguntarse cómo desistió tan rápido, pero era simple, no tenía sentido ser impaciente cuando eres un dios, ya que algo de tiempo extra era insignificante para su existencia. Esa era la diferencia entre un ser vivo y una deidad. Mientras una persona se ve atado a las limitaciones del tiempo y el destino trazado por el ojo que todo lo ve. Las deidades no sufrían de esos complicados pasos, ellos eran libres en su albedrío y sin limitaciones claras, solo el poder era el límite. Sabía que era mala idea traer a Ei, te odio jefe, bueno, ya y esto será divertido, no. Nope. Está bien, jejeje. Focalors solo se pudo sentar de manera incómoda mientras el silencio de la habitación era plagado como pólvora lista para estallar. Explícame por qué no puede hablar. La Shogun cruzó las piernas con una calma gélida mientras comía algo de dango que estaba muy bueno, por cierto. Aunque nunca lo diría en voz alta. Ambas figuras se quedaron mirando, ninguno parecía dispuesto a ceder. Si quieres yo puedo explicarte. Y Focalors rápidamente se arrepintió de su decisión al observar la flagrante velocidad en la que apareció a su lado. Casi por un segundo rezó para cambiar con Furina. Rápido. Focalors solo pudo mirar con miedo y nerviosismo al Inca, pero este pareció hacerse uno con el aire. Traidor, 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 se gritaba a sí misma con furia, se sentía muy indignada por el trato tan desvergonzado al que era sometida. Y bien. Oh, bueno, esto se debe principalmente a ellos cuatro. Ya sabes, Lady Ronova, y, si yo fuera tú no diría ese nombre. Recuerda lo frágil que es su ego y lo molesta que se pone cuando alguien dice su nombre, interrumpió de forma grosera. Ambas sabían que esa entidad sacó lo peor de su padre, el hombre que se indignaba cuando lo llamaban por su nombre. Cierta princesa de las estrellas lo llamó tendencias de hombre de pene pequeño y algunos creen que fue la principal razón por qué un pilar cayó en Kaenria. Gracias por recordarme, y no hay de qué. Makoto me hubiera matado si te dejaba hacer algo tan estúpido. Ambas no eran muy cercanas, principalmente porque en ese momento Ei no estaba interesada en relacionarse con alguien que no fuera su grupito de amigos y hermana. Además de sus tendencias hikikomori y fujosis que espantaron a una joven e inocente Focalors que no tenía educación sexual. Hola mis queridos compatriotas de que perdí. Espero que, hola, estoy aquí, ¿saben? Lastimosamente fue ignorado por ambas mujeres, que se dedicaron a charlar alegremente sobre diferentes recuerdos, aunque era más Ei la que hablaba e intentaba enseñarle el camino de la eternidad a Focalors, que solo eran mangas no por y con cero trama. Inspirada en la novela que escuchó de Yae y de la que se quejó por no tener casi trama, ese día fue el día en que el pueblo de Inazuma tembló de miedo, porque ese fue el día en que conoció el contenido para adultos. Basta decir que Yae despidió al pervertido al no aceptar contenido basura para su editorial, algo que devastó a Ei por 3 días y 3 noches seguidas. Hola. Saben que estoy aquí, ¿verdad? Lastimosamente fue ignorado olímpicamente por las dos. Tal vez Focalors lo pudo escuchar pacientemente como era casi siempre, pero seguía algo molesta por haber sido abandonada con la otaku con olor raro, que explicaba por qué debía existir más películas no por de stop motion, y estaba planeando en crear un estudio con los impuestos de su gente que con tanto esfuerzo ganaron. ¿No te parece un poco egoísta gastar tus impuestos, bueno, películas de animación para adultos? Me que va. Solo estoy usando de manera correcta y eficiente mi dinero, no es tu dinero, susurró Focalors con molestia. ¿Qué dijiste? Dijo de manera inocente la dios del rayo, casi ajena al hecho de hablar de forma apasionada sobre la idea de crear un estudio de animación enfocado en contenido caliente.
Makoto solo se pudo lamentar en el más allá en lo que se convirtió su hermanita. Sabía que tarde o temprano llegaría ese día, pero no esperaba que llegara tan pronto. Tal vez 2000 años más cuando se creará el internet llevaría a ella a volverse así, pero no esperaba que ella fuera la que iniciará la revolución. Nada. El sudor caía por la frente de Focalors. Tenía miedo de terminar como Orobashi y partir medio Fontaine a la mitad. Está bien, bien como te seguía diciendo, planeo crear marionetas alimentadas de energía electro. Para producir en masa películas lamentamos interrumpir la programación, censura esta parte, pero tememos que si se muestra el contenido este capítulo se volverá demasiado informativo. Focalors se me estaba maldiciendo a sí misma por ponerle atención a esta loca con cara de ángel, cuando en realidad era el ser más depravado y anarquista que conoció en su vida. Nunca en su vida había escuchado algo tan sucio y se sentía sucia ahora mismo. Hola. Sácame de aquí por favor. Suplicó de forma desesperada la albina, ya no quería escuchar las ideas depravadas de la Shogun. Incluso Capitano quería correr de ahí, no soportaba escuchar cómo ella iniciaría una campaña masiva de juguetes como forma de publicidad a su nuevo estudio pornográfico. Ronova Malmere. Lamentablemente nadie escuchó sus súplicas, así que solo pudo sacar una lágrima de macho al estilo de Bob Esponja. La película. Oh, qué interesante, capitán, deja de ignorarme, Linka. Ya no quiero enseñar con este monstruo. Focalors señaló con horror a una joven inocente y que describía con lujo de detalle pornografía tan extrema que podría ser baneada incluso en el milenio 40.000. Y es por eso que el escenario será en un campo de concentración, aunque estoy en su usar un traje de látex ultra ajustado para mostrar un gigantesco cool. Ok, tienes razón, creo que no fue buena idea contarle de las películas stop motion. Solo por favor, sácame de aquí, Linka, o ayúdame a sacar a Ei. Vámonos juntos de aquí, no soporto más ensuciar mi mente con eso. Sí, digo no, Focalors. Voy a irme con Capitano, con el tipo que no habla. ¿Por qué? No importaba desde qué ángulo lo viera Focalors, ella no entendía cómo un parapléjico que se encontraba entre la vida y la muerte tenía algo vital. Porque es un tipo profunda. Vamos, Capitano. Así Linka y Capitano se fueron en una travesía para impedir que el mundo sea contaminado con los perversos planes de Ei de traer una nueva era de eternidad a Teyvat. ¿Qué es el destino en Teyvat? Una pregunta bastante confusa y muy enredada. En Teyvat, se sabe que las líneas ley son las venas del mundo que transmiten información de los recuerdos y acciones del mundo. Cada paso, cada palabra, cada acción, cada decisión son registrados en las líneas ley y almacenadas en el Irminsul para su administración. Los registros no pueden ser eliminados, pero sí modificados para que incluso una persona sea eliminada, borrando cualquier rastro de su existencia, pasando sus acciones y consecuencias a otras personas, para así dejarlo como un lienzo en blanco. Normalmente esto conlleva que la propia persona no recuerde su pasado original, pero puede ser recuperado. Es una pregunta confusa, si soy sincero, Linka. Incluso yo, con mi gran experiencia, aún no comprendo del todo cómo funciona Focalors. No pudo evitar mirar al cielo antes de soltar un suspiro. Sabes, me gustaría ver el cielo real en lugar de una carcasa. Las barreras son necesarias para la estabilidad en Teyvat, incluso si el cielo es falso y los verdaderos dioses han abandonado este mundo. La esperanza prevalecer para un mañana mejor. Wow, qué lindo discurso, gracias. Aunque debemos avanzar la clase. Es una lástima que Ei y Capitano tuvieran que ser descartados por sus problemas menores. Si ser un loco dictador y un parapléjico que vive entre la vida y la muerte se pueden considerar un problema menor, uno no quiere imaginar cuáles son los verdaderos problemas. Bueno, por lo que entiendo, el destino en Teyvat, como dije en la anterior clase, era algo que todo ser vivo podía decidir viendo su constelación, la representación del destino que se le otorga al nacer a cada uno y que uno podía controlar para forjar a la persona que uno quería ser el mañana. Y luego apareció el no. Focalors solo hizo una mueca, incómoda por tocar un tema tan sensible. Al final Linka negó con la cabeza. Él mismo entendía las complejidades del pasado y el presente. Nada era tan simple, así que lo mejor que podía hacer era sacar un pequeño registro. Phanes, también conocido como el soberano primordial, tenía alas, llevaba una corona sobre su cabeza y, de sexo indeterminado, nació de un huevo.
Si el mundo debía ser creado, entonces la cáscara del huevo tenía que romperse. Fanes, el soberano primordial, utilizó la cáscara de huevo para separar el universo y el microcosmos del mundo. Extracto del libro prohibido de lo ocurrido antes del Sol y la Luna. Se encontró en las ruinas de una antigua civilización llamada Encanomilla, una ciudad donde las tinieblas y el caos reinan, un lugar abandonado por los dioses, un recuerdo de algo más antiguo que el primer soberano y donde los dragones reinaban. Focalor solo guardó silencio, su mirada normalmente dulce, casi energética, se marchitó en un rostro agotado por el tiempo, algo que normalmente uno no vería en una deidad, pero ella era diferente, no nació como una deidad, no creció como una y mucho menos aprendió como una. Ella ante todo nació como una mortal y vivió casi toda su vida como una, antes de aceptar el título de arconte y ascender como la diosa de la justicia. Sabes, antes de que dividiera mi ser en dos partes decidí visitar al pequeño Ludex. Era joven e inexperto, bastante más retraído de lo que es ahora, lo encontré al lado de una melucinas jugando, una pequeña sonrisa se forjó en su rostro casi como si extrañara épocas más simples. El destino en Teyvat no es malo, Linka. Las constelaciones no son cadenas que nos llevan a la muerte, sino son un signo de identidad, de deseos y de amor. Son la representación absoluta del amor y deseo que cada uno tiene. Si tuviera que describirlo sería como actos y capítulos, cada punto en la vida del mundo se divide en capítulos que muestran cómo los engranajes se mueven y los actos los puntos clave de estos. Las constelaciones son lo mismo, pero en lugar de dividirlo en el tiempo y el espacio, son una muestra de cómo son en el plano espiritual, como una pintura del corazón de cada uno. Suena hermoso, lo es la representación más pura de cada uno de nosotros. Un símbolo simple pero efectivo, fue contaminado, manchado y usado como hilos. Si me lo preguntas, es repugnante, cada uno de nosotros deberíamos poder decidir nuestra vida. El cabello le tapaba los ojos, pero evidente el disgusto que sentía ante el soberano que un día llegó y devastó un hermoso sistema en algo más trascendental a sus ojos, más eficiente. La vida no se trata de ser eficiente, sino de disfrutar y aprender de los momentos simples. Neuvillette tiene la constelación de Leviatán. Ludicator significa el Leviatán que juzgará. Cuando le mostré su constelación su rostro se iluminó como ningún otro. Ja, debiste ver su cara. Ver los ojos de un niño que no entendía quién era a mostrarle lo que era y un camino a seguir. Le dio un brillo a sus ojos que hasta el día de hoy me calienta el corazón. Neuvillette tendría que juzgar en el futuro. Ese fue el destino que se le impuso al nacer, pero a diferencia de los demás seres del mundo, ese era el destino que su corazón quería, aquel que genuinamente su alma buscaba y no aceptaría otro. ¿Y luego qué pasó? Oh, nada importante. Le ofrecí servir como juez supremo y él simplemente aceptó. No tenía nada más que usar como guía. Así que siguió el destino que su corazón pedía a gritos, incluso cuando él mismo no es capaz de entenderlo. Es un buen chico, ¿sabes? Su sonrisa era hermosa, la forma en cómo las pestañas de Focalors se alzaron en una curvatura que demostraba el genuino amor que tenía a la gente de este mundo, le hizo sentir mal al locutor por lo que estaba. Oh, vamos, ¿qué pasa con esa cara? No hay razón para apagar el estado de ánimo. La broma no fue tomada de buena forma, lo que solo generó un silencio incómodo. Las profecías en Teyvat se dividen en dos tipos: las que dictan la vida de manera directa, la vida completa de una especie o ser, como lo sería negar la muerte, como lo es la maldición de Kenria, que impide a sus habitantes morir. No importa si su cuerpo o mente no pueden seguir el tiempo, ellos seguirán vivos incluso en un estado de letargo eterno. O el pacto del primer arconte Piro, donde uno entrega su vida a cambio de un poder temporal que supera a los mismos arcontes. Ella hizo una pausa para dejar que se asimilar la información. Luego están las profecías que dictan un suceso o un momento clave. En el caso de Fontaine sería que cada uno de los habitantes de Fontaine se disuelva bajo el mar primigenio y la arconte Hydro llorará sola en su trono divino. Bastante triste, ¿no crees? A veces me pregunto si el soberano primordial era fanático de la Biblia cristiana, porque eso parece sospechosamente similar al gran diluvio. Focalor solo miró confundida, no entendió sus divagaciones, pero al final solo encogió de hombros. ¿Y cómo puedes romper el destino y las profecías? Una pregunta válida para muchos. Se sabía que era posible romper, pero la pregunta era ¿cómo? La respuesta es tan simple y obvia para cualquiera que lo piense un poco, ¿sabes?
Lo sé, pero es prácticamente imposible para los humanos lograr superarlo, e incluso para la gran mayoría de deidades no es algo posible. Bueno, no hay ninguna otra manera de evitar las consecuencias del destino y la profecía. Solo aquellos que sean lo suficientemente fuertes pueden romper el destino impuesto y forjar el suyo propio. Entonces eso significa que tu gente morirá. Focalor solo pareció sonreír con diversión. Quién sabe, puede suceder o no, nada está escrito en piedra y todo puede cambiar. Ambos guardaron en un silencio consensuado. Era evidente que no se podían romper las profecías y el destino a menos que uno sea más fuerte que el lanzador de estas. No importaba cuánto corras, luches o pienses, no se puede evitar algo que ya se dictó y sucedió, pero ¿y si en lugar de intentar evitar el problema uno lo acepta para cambiar el resultado final? Una respuesta que la propia Focalors logró alcanzar hace 500 años y le dio el título de Arconte Hidro para la posteridad. Uno no puede cambiar algo que ya sucedió. Ya que a causa de que el tiempo en Teyvat suceda todo al mismo tiempo significa cuando algo se dicta ya sucedió, así que no puedes cambiar algo que sucedió, no puedes cambiar el pasado que forja tu presente. Pero puedes cambiar tu futuro para que afecte a tu pasado y presente. Una idea confusa, lo sé, pero es bastante simple. Un ejemplo perfecto sería el cerezo del tiempo en Inazuma. Este nunca se plantó en el pasado y el presente, pero en el futuro se plantó y creció hasta alcanzar su gloria, lo que significó que aparecería en el pasado. ¿Cómo logras esto? Es algo que te debes preguntar, ya que teóricamente eso no tiene sentido, porque si uno siguiera esa lógica todo sería un caos sin sentido. Así que apuesto que uno debe seguir pasos específicos para lograrlo, algo que es evidente, aunque eso será un tema que se tocará en otra clase. ¿Te has preguntado cómo nacieron los humanos en la época de Fames? No realmente sé que existieron antes de este, así que probablemente debieron simplemente hacer crecer su población con el tiempo. No. Era evidente, la biología dictaba que mientras los depredadores y el ambiente mejore, naturalmente la población aumentará drásticamente, pero eso no era totalmente cierto en Teyvat. No nacieron bajo el mar primigenio, ¿el qué? Linka se rascó la cabeza intentando entender a qué se refería. Naturalmente entendía que el mar primigenio era la base del mundo de Teyvat. Si uno tuviera que describir sería así. El mar primigenio son los huesos del mundo, el pilar que sostiene todo. La carne sería la energía elemental, la que forma la vida y el entorno como la conocemos. La sangre y los nervios son las líneas Leia, que son la que recogen toda la información del cuerpo. El corazón es el Irminsul, siendo aquel que recopila y acumula todos los datos de las líneas Ley. Celestia sería el cerebro que dirige todo y sus sombras serían los órganos que componen el mundo. Pero incluso entendiendo eso no entendía que tenía que ver algo tan primordial como los cimientos del mundo. El mar primigenio es la energía del inicio y del fin de este mundo. Lo que le permitió crear al soberano, a los nuevos seres humanos a su imagen y semejanza, aunque uno necesita tener la autoridad para usarla correctamente. Entonces aquel que tengo la autoridad del mar primigenio podría modificar quién se convierte en un ser humano, ¿no, verdad? Aprendes rápido, dijo en un tono de cumplido. Pero ¿dónde está autoridad? O bueno, bendición, diría yo, en los tronos divinos de cada arconte. El rostro del Inca se puso pálido al escuchar esas palabras. Se sabía que los tronos divinos eran el ancla que mantenía a los arcontes en este mundo, y si estos se destruían automáticamente la parte divina del dios moriría, y Focalors era solo la parte divina de ella, no poseía nada físico que la anclara al mundo material. Así que este capítulo probablemente tenga algunas fallas ortográficas, ya que, aunque entiendo los principios y las bases de Teyvat, mi mente cansada que escribe esto a las 12 am no XD. En serio, a veces odio como mi maldita cabeza me grita una y otra vez que escriba algo, que lo termine, que cumpla con lo que me prometí a mí mismo, y como no quiero arruinar la historia principal, decido satisfacer mi necesidad de relajación haciendo estas clases. Intentaré releer esto mañana temprano y rectificar detalles o agregar otros. Por ejemplo, se sabe que Neuyete puede ver las constelaciones del mundo y vio algo extraño en el cielo como si no encajara, pero lo ignoró en su momento. Así que mis pequeños guiños a las bendiciones divinas de Re Zero no son algo inventado del todo. Es real que el destino fue modificado por Fames, aunque no se sabe cómo y por qué. Yo mismo siento que la razón de por qué se divide el juego en capítulos y actos es una forma de señalar cómo se divide los pasos del destino.
También intentaré darle más relación con las autoridades de Re-Zero al mundo de Teyvat porque curiosamente tienen una alta química en muchos aspectos. Como lo sería una clara relación de cómo funciona la autoridad de la Gula y la situación de Scaramouche con el Irminsul, ya que este último fue borrado del mundo, cada registro de sus acciones fue entregado a otro y eso me sonó demasiado a la autoridad de los tres hermanos glotones. Además se sabe que la magia existió en Teyvat ya que los Illichurs controlan energía elemental sin necesidad de visiones o artefactos, simplemente usan sus cuerpos que con el paso del tiempo desbloquearon recuerdos perdidos de hace miles de años, algo confuso considerando que los Illichurs deberían tener máximo 500 años. Pero tengo una teoría que explica que la gente de Kenria no son los primeros en caer en la maldición. Si no me creen, revisen el archivo de los enemigos. Dirasus. Los Illichurs tienen registros de más de miles de años. También se habla de que los descendientes de las diosas lunares tienen aptitudes mágicas, la clarividencia de Mona puede ser considerada magia, las habilidades de Neubillete son de más allá de este mundo, Arlecchino posiblemente pero no estoy seguro que si su maldición puede ser considerada una magia antigua, etc. Si hay diferentes artes de magia que se perdieron con el tiempo, capacidades y recuerdos de épocas antiguas que parecen selladas por fans. Además de eso explicaría por qué los humanos son tan especiales en Teyvat y por qué el soberano primordial tiene una fijación en la humanidad, ya que a mis ojos en este IF tienen la capacidad de tanto usar bendiciones divinas y autoridad del pecado. Un equilibrio tan especial en el mundo que el propio Fanes es incapaz de lograr por él mismo, como muchas deidades en Teyvat por razones que explicaré en otra clase. Aunque que en resumidas cuentas se sabe que los dioses como tal no tienen un cuerpo físico y son seres de energía que al morir estalla en una gigante explosión de energía que mata a cualquiera en alrededor, además da efectos secundarios al ambiente. Como es Gison diosa de la arena, al fallecer dejó casi extinto los lirios de cristal, Habría diosa de la sal al morir explotó y convirtió a todos en sal a la redonda, Orobachi al morir contaminó gran parte de la isla Yasiori, de Carabian al morir generó una explosión tan grande que dejó en ruinas la antigua capital de Mondstadt, que podemos ver las ruinas al final del prólogo cuando visitamos las ruinas y así la lista sigue. Luego lo explicaré en otra clase porque he demasiado contenido para un solo capítulo. Por último me gustaría dejar claro algo sobre qué son los tronos divinos y las hipnosis. Las hipnosis son artefactos de gran poder divino que recopilan y canalizan la fe de la gente de su nación, sirviendo como un potenciador de los arcontes, tienen la forma de una pieza de ajedrez a modo de pista. Una deidad no necesita normalmente una hipnosis para mostrar poder ya que naturalmente tienen un gran poder que les permitió establecerse como arcontes al sobrevivir a la purga de las guerras de los arcontes donde se enfrentaron a múltiples deidades para saber quién sería el que lideraría las 7 naciones en Teyvat. Dato curioso se sabe Natlan no participó en la guerra de los arcontes, de puede observar en los diálogos de misión de la vaca glotona. Los tronos divinos a diferencia de las hipnosis están vinculados a los arcontes realmente no recuerdo porque ya que estoy muy cansado, pero sé que si se destruían la muerte o eliminación de la energía divina, sucedería lo que teóricamente es la muerte para casi todos los arcontes a causa que casi todos son seres de energía y no seres físicos como tal con una forma fija. Es por eso que pueden adoptar diferentes formas, como son Lick transformándose en un dragón, anciano, mujer, etc., y como tal no recuerdo que tengan una forma verdadera. Pero si el arconte moría el trono seguiría intacto, es más como una vinculación que deja registro en el Irminsul de quien es el actual arconte. Además los tronos divinos residen las autoridades del mundo, no las de Re-Zero sino autoridades que permitían controlar los elementos del mundo como lo sería Neubillete pudiendo controlar la vida al conseguir su autoridad como dragón hidro. A diablos hay tantos temas que tocar. Pero lamentablemente yo tampoco entiendo todo del todo, es muy confuso algunos temas del lore y muchas veces no tengo tiempo para hacerlo yo mismo. Digo por ejemplo no me hice la misión final de Natlan, le pedí ayuda a un amigo lo cual no me arrepiento porque la verdad no me interesó más allá del lore. Creo que ya solucioné y agregué pequeños datos necesarios en este capítulo, si ven una falla no olviden